entonces. Una combinación lineal es una cuenta que vos tenés que realizar con los vectores, ¿sí?, para generarte algún otro vector. Eso es en principio lo que es una combinación lineal. Pero no es cualquier tipo de cuenta, sino que es una cuenta que simplemente está dada por sumas y productos. ¿Cuáles van a ser los productos? Son del tipo escalar vector, y la suma es la suma entre vectores. A ver, repito entonces lo que sería la definición formal, que es la que ustedes deberían anotar, y ahora paso una explicación mediante algo gráfico. Diremos que un vector B es combinación lineal de otros n vectores, a los cuales vamos a denotar b sub 1, b sub 2, hasta b sub n, si se consiguen, ¿sí?, si existen también n escalares, tales que lo pueden expresar de este modo, fíjense, tales que podemos generarnos. Vamos a anotar un cierto k sub 1, un cierto numerito, por el vector b sub 1, ¿sí?, al cual me están faltando las flechitas, disculpen. Vamos a ponerlos aquí. Y este también. K sub 1, el escalar K sub 1 multiplicado por el vector B sub 1 más el escalar K sub 2 por el vector B sub 2 más, aquí me voy a valer de los puntos suspensivos, y voy a anotar K sub n por el vector B sub n. Si con toda esta suma, ¿sí?, de estos escalares por vector, yo logro armarme el vector B, quiere decir que B es combinación lineal de estos que se muestran aquí. Voy a poner un ejemplito, ¿sí? Supónganse que tenemos, vamos a poner algún ejemplo. El vector, vamos a llamarle B, por ejemplo, al vector de componentes 3 y 8. Bien. Y supónganse que tengo otros vectores, como por ejemplo, B sub 1, que podría ser, por ejemplo, no sé, el 1, 4, y el B sub 2, que podría ser, por citar un ejemplo, el 2, 3. Ustedes me ayudan con las cuentas, Gaby y Ali, que estoy poniendo números al azar nomás, y hay que ver si salen fáciles estos numeritos. Pero a ver, por ejemplo, ¿cuál sería la idea? Es más, no, lo voy a hacer más fácil para que me quede a mí. Estos numeritos que están acá, ¿sí?, supónganse que uno puede agarrar y anotar algo como esto. Voy a anotarlo así, voy a hacer trampa. Voy a poner, por ejemplo, 2 por B sub 1, ¿sí?, más 3 por B sub 2, anoto esto, 2 por el 1, 4. Esto que estoy haciendo es trampa para generarme un ejemplo rápido nomás. Ahora les explico por qué les digo que es trampa. 3 por el 2, 3. Miren esto. Si hago esta operación, nos va a quedar el producto del escalar 2 por este vector que está aquí, va a dar como resultado el vector. Recuerden que escalar vector da como resultado un vector, ¿sí? Va a dar como resultado el 2, 8, más 3 por 2 y 3 por 3, nos va a quedar 3 por 2, 6, y 3 por 3, 9. Haciendo la operación entre los dos, esto resulta ser. Recuerden que la suma usual de vectores está dada por la suma componente a componente. Esto sería ser 2 más el 6, te da 8, ¿sí? Y 8 más 9 te da 17. Y acá es donde les digo que me voy a hacer trampa. Si hubiese preparado el ejemplo antes, les hubiese dicho, el escalar, miren esto, ¿eh? Esperen un segundito, con mi superborrador. Acá viene la parte de la trampa. El escalar de componentes 8 y 17, ahí está la trampa. Ahora me lo cambié para que me salga el resultado nada más. El escalar de componentes 8 y 17 es combinación lineal de los vectores B sub 1 y B sub 2. ¿Por qué? Porque existen los escalares 2 y 3, tales que lo expresan como combinación lineal. ¿Bien? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, pero para contrastar con este ejemplo, lo que me gustaría decir es lo siguiente. ¿Qué particularidad tuvimos recién
para que este vector, el vector de componentes 8 y 17, se pueda expresar como combinación lineal de estos dos que se muestran aquí. Me gustaría, ¿sí?, agarrar y hacer algo de la representación gráfica de esto. Por ejemplo, voy a anotar, ¿sí?, lo mejor que pueda. Hasta acá llega la cámara, sí. Miren aquí. Así. Supónganse que yo puedo marcar aquí el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Te escucho? ¿De dónde Ah, salen perdón. los N2 y 3 que redondeo en rojo? Estos que están acá, ahora vamos a hacer algún ejercicio en el práctico. La dinámica del ejercicio en general es al revés. Nos van a decir lo siguiente. Yo, como estoy dando la clase práctica, estoy haciendo rápido nomás estas cuentas, pero ahora vamos a hacer, nosotros para hacer esto, vamos a tener que generarnos unos sistemitas de ecuaciones. ¿Sí? Que esto es parte de lo que van a hacer en la clase de hoy. En la clase de hoy es Ali, ¿no? Sí, sí, el primer ejercicio que vemos es ese. Uno de los primeros ejercicios que van a hacer es esto. Yo lo que estoy haciendo para hacer un ejemplito rápido y poder avanzar con la teoría es al revés, hice trampa. Me puse un vector B, acá cualquiera, que yo todavía no les digo quién es, y les digo que este vector B es combinación lineal de estos dos porque existen los escalares 2 y 3, que yo nomás me los puse, a 2 y al 3, a fines del ejemplo. Fíjense que yo pongo 2 por B sub 1, 3 por B sub 2, y el resultado termina haciéndose 8 y 17. Entonces lo que les digo es, el vector de componentes 8 y 17 es combinación de B sub 1 y de B sub 2, ¿por qué? Porque existen estos dos numeritos tales que cuando vos haces esa cuenta te da ese resultado. No sé si eso responde a lo que me están preguntando, pero insisto, esta no es la dinámica usual de trabajo. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar cómo se hace, pero en la clase práctica. Lo que sí quiero hacer hincapié yo es en la representación geométrica que tiene esta situación. Fíjense esto. Voy a marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Acá voy a poner el 17. Voy a marcar aquí el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Acá voy a poner el 8. ¿Sí? Y acá lo importante de esta situación, esperen un segundito que corro ahí la imagen. Acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Quiero que veamos dónde están ubicados el 1, 4, o sea, el vector B sub 1 y el vector B sub 2 que figuran aquí, para poder establecer una relación con ellos. Fíjense esto. Este vector B es el que se muestra aquí. Ya lo voy a marcar. Un segundito. Siempre cuidando el paralelismo. Este vector que está aquí es el vector B. Recuerden que cuando nos dan solamente las componentes, estamos asumiendo que el origen del vector se encuentra coincidiendo con el origen del sistema en el que estamos trabajando. En este caso es el 0, 0, ¿sí? Estamos en el plano, en R2. Aquí tenemos el 1, 4. 1, ¿sí?, en las X, 4 en las Y. Ese vector se encuentra aquí. No sé si se alcanzan a distinguir los otros colores con la cámara, pero... Ese es el 1, 4. 1 en las X, 4 en las Y. Y el otro es el de componente 2, 3. 2 y 3. Ese vector que está aquí, esos dos vectores, tienen esta particularidad. ¿Qué pasa si yo multiplico? ¿Sí? Necesitamos multiplicar por 2 al vector 1, 4, ¿sí?, y eso va a generar una dilatación de este vector hasta que tenga el doble de su longitud. Yo voy a marcarlo aproximadamente. Y multiplicamos por 3 al vector que estaba aquí abajo. Este vectorcito que estaba aquí, esto es 1, 2, 3.
estos vectores, ¿sí? Qué difícil me quedó mi grafiquito. Estos vectorcitos que están acá, están generados por estos dos que estaban aquí abajo. Esperen un segundo, ahí estoy. Acá sí que la embarré. Esperen, hasta ahí voy a marcar. Estos que están aquí entonces, este vector de componentes 8, 17, se va a poder expresar como estos numeritos que están acá. Para esta representación me quedó medio difícil, pero la idea es que cuando uno multiplica por este vector, lo que genera es, en este caso, una dilatación, se duplica este en longitud, este se triplica, ¿sí? Lo que vamos a poder hacer es expresar este vector. Yo lo único que quería hacer con este ejemplo, en principio, es simplemente hablar de la particularidad geométrica que tienen, que es el hecho de que para poder expresar como combinación lineal a otro, lo que va a tener que pasar primeramente es que estos dos no estén en la misma línea, que no sean paralelos. ¿Por qué digo esto? No siempre vamos a poder expresar con dos vectores a cualquier otro que se nos proponga en el plano. ¿Qué pasaría si los dos vectores que a uno le proponen son estos, por ejemplo? Voy a proponer otros dos. Le voy a llamar, por ejemplo, no sé, B sub 3 y B sub 4. B sub 3 va a ser de componentes, por ejemplo, 2, 4. Y B sub 4 va a ser de componentes 4, 8. ¿Sí? Esos vectores que yo estoy marcando acá tienen una particularidad, y la voy a marcar aquí. Vamos a hacerle otro grafiquito, a ver si lo podemos hacer más fácil. Vamos a marcarlo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí voy, a ver. Acá está el 1, acá está el 1, ¿sí? Entonces fíjense, marco el vector este que se figura aquí, el 3. Este tiene por componentes el 2 y el 4. 1, 2, 3, 4. El 2, 4 se encuentra acá. Y el otro, ¿sí? El de componente 4, 8 va a estar aquí. 4, 8. Miren lo que pasa con estos dos. El primer vector es este que voy a marcar aquí. Recuerden que el origen debe coincidir con el origen del sistema. Y el segundo vector es el otro que figura aquí. Ahora tengo que extender mi vector hasta aquí. Me quedaron como estas dos flechitas superpuestas. Y el problema que tenemos ahora es el siguiente. Cualquier producto que yo genere entre lo que sería el B sub 3, que es el que estaba marcado aquí, y el B sub 4, que es este otro más largo, ¿sí? Cualquier producto que yo genere sobre el B sub 3, lo único que va a hacer es permitirme mover sobre esta línea recta, sobre la dirección que contiene el vector B sub 3. Al igual pasa con B sub 4, cualquier producto que yo realice de un escalar por el B sub 4, lo único que va a hacer es generarme una dilatación de esto. No sé si lo ven, pero por ejemplo, si yo multiplico 2 por B sub 3, 2 por B sub 3, me genera justamente B sub 4. Fíjense que B sub 4 es el doble que este. Lo puse a propósito como es un primer ejemplito y es bastante sencillo. Entonces fíjense esto. Ningún vector que vos pongas por fuera de esta línea va a poder ser generado por B sub 3 y por B sub 4. ¿Sí? Otra de las cosas que podemos anotar acá también, aprovechando este ejemplo, es el siguiente. Otra forma de anotar esto que acaba de pasar aquí es esta. Esto es lo mismo que decir que 2 por B sub 3, miren qué pasa si pasamos restando ese B sub 4 que está acá, menos B sub 4,
es igual a 0. Y cuando anoto 0, tengo que pensar en el vector nulo, no en el 0 como escalar. Esto es algo que veníamos diciendo en la otra clase, ¿no? Y otra cosa interesante de destacar acá es que, por ejemplo, cuando anotamos menos b sub 4, esto debe pensarse también como 1 por b sub 4. Entonces acá acaba de pasar una situación muy particular. Estos dos vectores nos han permitido encontrar el vector nulo a través de una combinación lineal, ¿sí? Donde no necesariamente todos los numeritos que están involucrados acá son 0. Si vos te podés generar el vector nulo sin que todos los vectores todos los escalares que están involucrados en tu combinación lineal sean 0, ¿sí? Va a aparecer un concepto que es el de dependencia e independencia lineal. B sub 3 y B sub 4 van a ser unos vectores que se llaman, ya lo adelanto, todavía no di la definición, pero me estoy adelantando lo que sigue aprovechando el ejemplo. Estos van a ser linealmente dependientes. ¿Por qué, profe? Este es el nombre que le vamos a dar a cuando dos vectores o más, ¿sí?, te permiten generarte el vector nulo sin que todos los escalares que estén involucrados sean 0. Por ejemplo, para el ejemplo que marcábamos recién, B sub 1 y B sub 2, que no son paralelos, a ver un segundito, me corro el zoom. El B sub 1 y el B sub 2 que poníamos en el ejemplo no eran paralelos. Estos no van a poder generarte el vector nulo, ¿sí?, sino son todos simultáneamente nulos. Entre ellos no se van a poder anular. Y esto pasa porque la única forma de que vos puedas anular la suma de dos vectores es que se encuentren, si se quieren, en la misma dirección, para que hagan fuerzas opuestas. Cada vez que vos hagas una multiplicación por un escalar, vas a generar una dilatación en esta dirección, y para el otro vector, una dilatación en esta dirección. La única forma de que vos hagas que las sumas de esos vectores sea 0, ¿sí?, es que ambos sean 0. ¿Saben cómo lo podemos pensar desde un punto de vista físico? Si vos tenés una pelotita, la única forma de no mover esa pelotita, si uno empuja en aquella dirección y otro empuja en esta dirección, no importa cuán chiquitita sea la fuerza, la única forma de que no se mueva esa pelotita es que ninguno de los dos haga fuerza. En cambio, acá, para vectores que están en la misma línea recta, si vos traes tu pelotita y vos empujás hacia allá y yo empujo hacia acá, tenemos una opción. Una es que nadie empuje, ¿sí?, o sea que los dos vectores sean 0, y la otra es que los vectores sean como, si están en la misma dirección, para que no se mueva la pelotita. Iguales. Que sean iguales, por así decirlo, en módulo, pero en sentidos opuestos, ¿sí? Es como esos juegos, no sé si vieron esos juegos donde vos tenés equipos donde acá hay una persona que está tirando una cuerda, y acá está otra persona tirando la cuerda en la otra dirección, ¿sí? Una de las posibilidades para que esto no se mueva, la pelotita que está en el centro, ¿sí?, es que estén haciendo la misma fuerza, pero con sentidos opuestos. ¿Bien? Esa sería como una idea a tener en cuenta. Profe, Te escucho. entonces cuando el escalar es igual a 0, es linealmente independiente. Ya lo anoto. No te hagas drama, que eso ya lo notamos, ¿sí? Lo que quería era no perder la oportunidad de poder mencionar el ejemplo nomás para acá, pero ya noto que es la definición que sigue. En principio, lo que me quiero quedar tranquilo, va la pregunta ahí para todo el grupo, es, ¿se entiende entonces qué va a ser una combinación lineal? Una combinación lineal va a ser una suma, ¿sí?, ¿sí?, que está compuesta por productos de escalares por vectores. En principio, repito, te van a dar un vector y te van a preguntar, ¿el vector B es combinación lineal de estos vectores que se muestran aquí? Y la respuesta que nosotros le vamos a dar es sí, si existen los escalares k sub 1, k sub 2, hasta k sub n, que te permiten expresar a todo esto y te dé como resultado el vector. Por ejemplo, repito, el vector B que se muestra aquí, de componentes 8 y 17, ¿es combinación lineal de B sub 1 y B sub 2? ¿Los escucho? No lo entendí, profe. Vuelvo a preguntar. El vector de componentes 8 y 17, ¿es combinación lineal de B sub 1 y B sub 2? Sí. No.
Para que sea combinación lineal, deberían existir dos numeritos, ¿sí? Tales que cuando vos multipliques a un numerito por el b sub 1 y a otro numerito por el b sub 2, el resultado te dé 8 y 17. Y acá están, ¿no es cierto? Es la cuenta que está hecha acá. Si vos haces 2 por b sub 1 y 3 por b sub 2, haces esta cuenta y el resultado te da 8 y 17. Entonces, sí, efectivamente, recuerden que este es el b que figura aquí. 2 por b sub 1 más 3 por b sub 2 te terminó dando el vectorcito b. Entonces sí, efectivamente, b es combinación lineal de estos dos que está aquí. ¿Puede volver a explicar, profe? No Profe, logro pero entender. usted Sí, dijo, sí, utilizando el vector 1 y el vector 2, ¿no es cierto? B sub 1 y B sub 2 forman una combinación lineal del vector 8, 7, 17. Eso preguntó, ¿no es sí, cierto? sí. Pero por sí solos, no, porque no tienen el producto, el escalar. Con el escalar, sí. Sí, necesitamos de los escalares para poder hacerlo. Voy a poner otro ejemplo. Pongo otro ejemplito y voy de nuevo. A ver, nos preguntamos ahora, fíjense. Esperen un segundito. Voy a tratar de poner algún ejemplito sencillo. Nos preguntamos, sí. Esto voy a anotar. Sea, ¿sí?, el vector b que voy a proponer tiene por componentes, por ejemplo, 2 y 4. ¿Bien? Y sean b sub 1 de componentes 1, 4, y b sub 2 de componentes 1, 8. ¿Bien? Entonces, nos hacemos esta pregunta. B es combinación lineal, se va a abreviar CL, ¿sí? De aquí en más, para casi toda la materia. B es combinación lineal de B sub 1 y B sub 2. Esa es la pregunta que yo me hago. Para hacer eso deberíamos hacer alguna cuenta. ¿Bien? Vamos con esto. Primera pista que vamos a dar y respuesta geométrica que yo quiero que todos tengamos incorporada es la siguiente. Vamos a tratar de hacer rápido un boceto de cómo serían la representación gráfica de estos vectores. Lo único que necesitamos para que esto suceda es que estos dos vectorcitos que están acá no estén en la misma línea, ¿sí? No estén en la misma recta. Entonces, a ver, anotamos. El vector 1 está ubicado, supónganse que esto vale 1, y que aquí está el 1. A ver, vamos a poner el 1 aquí. 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Recuerden que yo puedo elegir las escalas distintas en el eje X y en el eje Y. Lo importante es que si acá está el 1, sea respetuoso en este eje con cuánto vale 1, y acá, si esto vale 1, que anote bien esto, ¿no? Disculpen, aquí marqué el 3, pero... 1, 2, 3, y aquí estaría el 4. Bien, entonces miren esto. Marquemos el 1, 4 que está aquí. Nos da ese vector que se muestra. Ahora marquemos el vector b sub 2. Este que está aquí es el b sub 1. El vector b sub 2 es de componentes 1, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora que ya hicimos esto, yo quisiera que de acá en más quede claro lo siguiente.
Si no están en la misma línea, seguro me puedo generar este otro vectorcito que estaba acá. El vector de componentes 2, 4. El vector de componentes 2, 4 va a andar por aquí. Acá está el 2 y acá está el 4. Le voy a marcar con rojo. Ese es el vector B. Y por más de que yo no sepa cuáles son los escalares que están involucrados, yo quiero que todo el mundo diga, ah, listo, seguro se puede porque estos dos no están en la misma línea. ¿Sí? Entonces, a ver, hagamos la cuenta de cuántos deberían valer esos escalares para que estos dos efectivamente te terminen dando el 2 y el 4. ¿Sí? Entonces, miren esto. Yo digo lo siguiente. Lo que vamos a hacer en general es proponer esto. Si la respuesta es afirmativa, deberíamos poder encontrar. Vamos a llamarle K sub 1 a uno de ellos. Como decía la definición, K sub 1 por B sub 1 más K sub 2 por B sub 2 y vamos a igualarlos al vector B en cuestión. Si nosotros logramos encontrar K sub 1 y K sub 2 que combinados linealmente nos den B, quiere decir que efectivamente el vector B era combinación lineal de estos dos. Si llegamos a una contradicción cuando resolvemos este sistemita que se va a generar ahora, quiere decir que no era combinación lineal. ¿Ok? Anoto esta primera parte. Primero que nada desarrollemos esto. ¿Qué quiere decir hacer K sub 1 por B sub 1? Primero anoto así genéricamente, K sub 1 por el vector de componentes 1, 4, que es el vector B sub 1. Más K sub 2 por el vector B sub 2 tiene por componentes 1 y 8. Y esto lo tenemos que igualar al vector que estamos queriendo hallar, que es el vector de componentes 2, 4. ¿Bien? Sigamos con la cuenta. ¿De acá qué sacamos? Por definición de producto escalar vector tenemos que hacer la distributiva aquí, ¿sí? Entonces esto nos genera K sub 1 por 1, te genera K sub 1, como primer componente del resultado del vector, ¿sí? K sub 1 por 4 te va a generar algo que se va a llamar 4 por K sub 1. No sabemos cuánto es ese numerito, pero sabemos que se anota así. Más K sub 2 por 1. Anoto, el resultado me queda K sub 2. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, K sub 2 por 8. No sé cuánto me da exactamente, pero se anota genéricamente 8 por K sub 2. Esos son los dos vectores que ahora yo los voy a sumar y el resultado me tiene que dar 2, 4. Bien, ¿cómo se continúa con esta suma? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar la definición de suma usual de vectores. Para sumar estos dos vectores lo que hacemos es la suma componente a componente. De aquí nos queda K sub 1 más K sub 2 como primer componente, y como segunda componente nos queda 4 por K sub 1 más 8 por K sub 2, todo esto igual al vector de componentes 2 y 4. ¿Estamos bien hasta ahí? Y ahora por definición de igualdad de vectores, para que estos dos vectores sean iguales, recuerden que esto también es un vector, ¿sí? Por más que tenga esa suma ahí adentro. Para que dos vectores sean iguales, deben ser iguales componente a componente. Eso ya lo hemos dicho, ¿sí? Tanto en la clase teórica como en la clase práctica. Entonces uno dice, ah, pará. Entonces, la suma de estos dos, por un lado me tiene que cumplir esto. La suma de estos dos me tiene que dar 2, y la suma de estos otros dos me tiene que dar 4. A ver cómo sería esto. Nos quedaría 4 por K sub 1 más 8 por K sub 2 igual a 4. Como esto debe cumplirse simultáneamente, vamos a poner esta llave para denotar que estas dos ecuaciones que figuran aquí se deben cumplir al mismo tiempo. Esto que se acaba de generar aquí es un sistema de ecuaciones donde las variables que tenemos que determinar son K sub 1 y K sub 2, que son los escalares que estamos buscando, y son estos los que nos sirven de ejemplo
y algunos de los que empezaban la definición. Si bien acá yo arranqué anotando K sub 1, K sub 2 hasta K sub n, en este caso particular estamos hablando de dos vectores nomás. ¿Sí? Quiero saber hasta acá cómo venimos. ¿Todo en orden? De Diego. Bueno, perfecto. Continúo entonces. Acá hay muchas formas de resolver esto, ¿sí? Hay muchísimas formas de resolver esto. No sé cuáles les quedarían más cómodas o lo que fueren. Miren, les comento algunas de las que son usuales, ¿no es cierto? Que son, por ejemplo, despejar una de estas incógnitas en una de las ecuaciones y reemplazarla en la otra, y tratar de encontrar una de estas variables, y una vez hallada esa, se reemplaza nuevamente y se halla la otra, ¿sí? Me parece que es la más intuitiva, así que arranco con esa. También acá se podrían sumar miembro a miembro, etcétera, o ocupar algún sistema de resolución con determinantes, ¿sí? Lo que fuere. Preferiría no ir a eso porque es parte de otra unidad. Así como está anotado, si ustedes me preguntan a mí, yo diría, a ver, bueno, acá ¿qué puedo anotar? De la primera ecuación yo sé que K sub 1 se puede pensar como 2 menos K sub 2. ¿Sí? Esa es una información que yo tengo de la primera ecuación. Y ahora, para relacionarla con la ecuación que está abajo, podría anotar así. Esto que está acá, en lugar de anotarlo como 4 por K sub 1, yo puedo anotarlo como 4 que multiplica a 2 menos K sub 2. ¿Por qué anoto esto? Porque acá decía K sub 1, y K sub 1 yo sé que es esto que está acá. Más 8 por K sub 2. ¿Qué ventaja tiene esta ecuación por sobre la situación original? Esta ecuación que está acá solamente tiene una incógnita. Entonces esta sí la voy a poder solucionar. A ver, sigo con la cuenta. Vuelvo hasta aquí. ¿Qué es esto entonces? Hagamos la distributiva. Acá te queda 4 que multiplica el 2, te genera un 8. Menos 4 por K sub 2. Más 8 por K sub 2. Igual a 4. Entonces, a ver. Primero que nada, el 8 que está aquí lo podemos pasar a la mano derecha de la igualdad y nos generaría esto. Va a generar a mano derecha un 4 menos 8. Y esto que está aquí, tenemos 8K sub 2 menos 4K sub 2, esto es lo mismo que diga 8 naranjas menos 4 naranjas, te queda 4 naranjas, o sea, 4 por K sub 2. Bien. Esto es lo mismo que anotar 4 por K sub 2 igual a 4 menos 8 te genera el menos 4. Y entonces, acá podemos pasar dividiendo este 4 que está aquí multiplicando, y nos va a quedar menos 4 dividido 4, y el resultado de todo eso es menos 1. Ya encontramos uno de los valores que estamos buscando. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Todo en orden? ¿Nadie se perdió? Sí. Yo, ¿Alguien sabe en qué parte se perdió o fue una pérdida así general nomás? cuando dijo hola chicos. No, mentira. En la última parte, profe. No sé hasta qué igualdad. ¿Hasta el reemplazo de este venías bien? Sí. Bueno, acá lo único que hice fue, de las dos ecuaciones, de la primera saqué una de las variables, despejé K sub 1. Con esa información me mudé a la segunda ecuación y en lugar de anotar, mirá, 4 por K sub 1, acá, anoté 4 por el reemplazo de lo que es K sub 1, ¿no? Es 2 menos K sub 2. Y ahí continúo anotando, más 8 por K sub 2, igual a 4. Próximo paso lo que hice fue la distributiva. 4 por 2 me dio el 8, 4 por el menos K2 me dio menos 4K2, después más 8K sub 2, más 8K sub 2, es lo que anoté acá, igual a 4, y acá puse el igual a 4. Y acá digo lo siguiente, a ver, de toda esta ecuación yo quiero despejar ahora K sub 2. Este 8 que está acá, como no tiene el valor K sub 2, este es un numerito solito, lo voy a pasar de este lado para operarlo con el 4. Me queda 4 menos 8, eso es lo que anoté aquí. Y acá me quedó 8 por K sub 2 menos 4 por K sub 2, esto es lo mismo que decir 8 naranjas menos 4 naranjas. Entonces me queda 4 naranjas positivos, ¿sí? Igual a
el 4 menos el 8 me genera el menos 4, y ahí lo único que hice es pasar este 4 que estaba multiplicando, y me genera menos 4 dividido 4, me genera el menos 1 que está ahí. Ah, Con sí, este ya resultado, entendí. me alegro, con este resultado que tenemos aquí, volvemos a la ecuación original, ¿sí? Al pase inicial, a la ecuación que estaba arriba, y ahora reemplazamos este valor, y entonces anotamos. Esto que está aquí, recuerden, algunos lo anotan así, me parece una manera muy piola. Cuando uno se va a esta parte, lo que hizo fue reemplazar, se vino y reemplazó en 2, ¿no? Este valor que está acá lo reemplazó en la ecuación 2. Este último que estamos acá lo vamos a reemplazar en la ecuación 1, le llamé 1 y 2 a estas dos. Entonces, ¿qué te dice todo esto? Anoto. K sub 1, en lugar de poner K sub 2, ¿quién voy a anotar ahora? El menos 1. Pongo menos 1 acá. Igual a 2. Ahora me queda re fácil porque lo único que tengo que hacer es despejar eso, me queda K sub 1 entonces igual a 2 más 1, pasé este menos 1 para este lado, con lo cual K sub 1 resulta ser 3. Alicia o Gaby, avísenme si detectan un error en la cuenta, por favor, así no se arruina la explicación. Bueno, Alicia otra vez se durmió. Yo sabía que me estaba haciendo trampa. Acá estoy, justo. Ah, y Gaby justo sí ya está re dormida. resuelto el- Yo estoy prestando atención acá. Bueno, fíjate si no me equivoco en las cuentas. Ujú. Estuve resolviendo y a mí me dio lo mismo, así que no sé si hiciste mal, profe, yo hice mal también. Seguro hicimos bien los dos. Seguro hicimos bien los dos. Profe, la Los suma, escucho. la suma de 4 por K1 más 8 por K2 me da 20. A ver. 4 por K1 te queda 12, ¿sí? Y acá me queda, acordate que dije 12, ¿no? No, profe, le erré en algo. Ya vi ¿Ya dónde va. está? Sí, Bueno, me alegro. Entonces, estos son los dos valores que nosotros estamos haciendo en nuestra cuenta y lo que deberíamos ahora corroborar es que efectivamente reemplazados aquí arriba te terminan generando esto, ¿no? Podríamos hacer esa verificación. A ver, hagamos la cuentita. Entonces, repasando, ¿cómo sería todo esto? Deberíamos anotar entonces 3 por ¿quién? 3 por B sub 1, si salió todo bien, 3 por B sub 1, ¿sí? Más, perdón, ahora sería menos, ¿no? Si quieren lo anotamos así entre paréntesis, así se entiende bien la idea. Menos 1 por B sub 2 es igual a B. ¿Hacemos la cuentita? Yo la dejo, yo creo que está todo bien, si quieren, para no perder tanto tiempo. Reemplacemos acá arriba y esto efectivamente te da B. ¿Sí? Entonces miren lo que vamos a sacar de conclusión. Perdón, si todos se oponen lo hago, pero en principio me parece que se entiende ya. La idea, ¿qué podemos sacar de conclusión? Que B es combinación lineal de B sub 1 y B sub 2. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Qué me cuentan? ¿Qué tool? ¿Qué tool? ¿Qué tal Pascual? Y hay otros. ¿Cómo Andamio? ¿Todo viento? Jonathan bien. Y Bosnia, ¿qué tal? ¿Qué acelga? Tengo más, ¿eh? Y Boston. Bueno, quiero saber cómo vienen hasta ahí, che. ¿Se entiende bien? Tenemos un buen ejemplito de lo que sería... sí, profe. ¿Puede volver a decir el ejemplo de cuándo es entonces combinación lineal? Sí. ¿Vieron que acá arranqué con esta preguntita que decía B es combinación lineal de B sub 1 y B sub 2? Esta era la pregunta, ¿sí? Y hemos contestado afirmativamente. ¿Ok? B es combinación lineal de B sub 1 y B sub 2 y la respuesta es sí. B es combinación lineal de B sub 1 y B sub 2 y acá vamos a poner en rojo si queréis la explicación. Porque existen K sub 1 igual a 3 y K sub 2 igual a menos 1, ¿sí?
tales que, y acá anotamos de nuevo, K sub 1 por B sub 1 más K sub 2 por B sub 2, como resultado B. Ese sería nuestro justificativo. Ese es el justificativo. Bueno. ¿Puedo avanzar un poquitito? Vamos a hablar ahora de lo que se conoce como dependencia e independencia lineal. Está vinculado con lo que estaba diciendo recién y con los ejemplos geométricos que les propuse. Quiero saber si puedo pasar de hoja nomás. Avísenme. Lo dejaría a Espera consideración un del poquito, grupo. profe. ¿Para hacer una captura? Exacto. Bueno, este es el momento. ¿Bien? Ahora mirá. Sigo. Vamos entonces a el concepto de dependencia e independencia lineal. ¿Cómo están viendo ahí, perdón? Ahí. Dependencia Se ve bien, profe. e independencia. ¿Cómo estamos con la hora? Son las 4 menos 10. Estamos horriblemente mal con la distribución de los tiempos de esta unidad. O yo estoy excesivamente lento, no sé. No se me ocurre cómo hablar más rápido ni explicar de otra forma para que se entienda. Acá tengo que dar una definición que en principio es abstracta. ¿Sí? Que va a ser la siguiente, a ver. Primero que nada, a ver, vamos a hablar de la idea de dependencia. A ver, sí, vamos a... Arranco con la primera. Se dice, ¿sí? Esto es un concepto que va a estar restringido a lo que serían como conjuntos de vectores. ¿Sí? Se dice que el conjunto y miren cómo vamos a anotar, dado que se trata de un conjunto, vamos a hacerlo entre llaves, B sub 1, B sub 2, puntos suspensivos, hasta B sub n, es linealmente dependiente, sí, y acá vamos a verlo como de varias maneras distintas. Lo primero que quiero hacer es hablar de la representación geométrica. Miren esto todavía no es la definición, pero me gustaría ya dejarlo clarísimo, que son las dos ideas fundamentales que vamos a necesitar. Quiero hablar de R2, de la situación que vamos a tener en R2, y quiero hablar de la situación que vamos a tener en el espacio, ¿sí? Esperen un segundito, quiero que se me manche mi hoja. Miren esto. Acá vamos a estar en R2, y acá vamos a estar en R3. Acá vamos a tener nuestro eje X, nuestro eje Y, y si estamos en R3 vamos a pensar que este es el eje X, que este es el eje Y, y que este es el eje Z. Recuerden que una buena idea para representarse esto es pensar como en el fondo de una habitación, o sea, en uno de los rincones. Miren hacia uno de los rincones de su habitación, esto que les queda a mano izquierda sería el eje X, esto que les queda como enfrente sería el eje Y, y eso que queda ahí, en el rincón, por así decirlo, de las dos paredes, es lo que sería el eje Z. Esa es una manera de mirarlo. ¿Ok?
Vamos a pensar entonces en lo siguiente y quiero que quede claro de aquí en más, a la parte geométrica por lo menos, ¿sí? Dos vectores van a ser linealmente dependientes si son paralelos, ¿sí? Mejor dicho, si son colineales, es decir, si están en la misma línea. Supónganse que marco, por ejemplo, con azul una determinada recta. No importa si los vectores apuntan en esta dirección, este vector con este vector, por ejemplo, este vector, el que fuere. La cuestión es que van a ser linealmente dependientes, ¿sí? Si son colineales, si son paralelos. Y en el espacio, ¿sí? Van a ser colineales si son coplanares. Este es un poquitito más difícil de graficar, ¿sí? Y no lo voy a anotar, pero acá me gustaría pensar en que si vos tenés un plano, ¿sí? Que pasa por el origen, esta sería como la situación geométrica. Vamos a decir que tres vectores o dos vectores son linealmente dependientes si están dentro del mismo plano. Todos están contenidos ahí dentro de ese plano que acabo de marcar. Traten de visualizarlo así a los tres como dentro de ese plano, ¿sí? Ya sean dos vectores o tres vectores o más. La cuestión es que si están todos en el mismo plano, van a ser linealmente dependientes. Y entonces, ahora sí, con esa idea, me voy a ir a lo que sería la definición formal. ¿Por qué hablamos de que, por qué nos van a interesar, por ejemplo, en R2 que estén en la misma línea? Si están en la misma línea, ¿sí? Supónganse, voy a marcar un vector en particular. Supónganse que a este que está acá lo llamo B sub 1. ¿Sí? A este que está acá. Les pregunto, ¿logran visualizar dónde estaría ubicado un vector B sub 2? Tal que la suma de B sub 1 y B sub 2 me den 0, me den el vector nulo, mejor dicho. En el sentido opuesto. ¿Y qué tan grande lo hago? ¿Más grande que este? ¿Igual? ¿Módulo? Igual. De igual módulo y en sentido opuesto, ¿no es cierto? Y en la misma recta. Acá tendría que estar el menos B sub 1, si se quiere. Su opuesto. ¿Ok? Si los vectores están en la misma recta, vos te podés generar a los demás como combinación lineal de este B sub 1 original que yo tengo acá. Es decir, que para generarme, por ejemplo, un B sub 2 que ande por aquí, que sea así más grandote, yo lo único que tengo que hacer es multiplicar convenientemente al B sub 1 por algún numerito. B sub 2 no es otra cosa que un cierto numerito, un K sub 1, por el B sub 1. Esa sería nuestra idea de dependencia lineal. Dependen linealmente porque vos te conseguiste un escalar que lo genera, ¿sí? Para el caso del plano, en el espacio va a pasar lo mismo. Si son coplanares, vamos a poder generar a unos como combinación lineales de los otros. Esa es la idea de que dependan linealmente. Esos son los que se van a llamar vectores linealmente dependientes. Y vamos a utilizarlo en contraposición con aquellos donde no puede pasar esto, los que son linealmente independientes. Pregunto, si los vectores linealmente dependientes, ¿sí? Acá se empiezan a armar los trabalenguas, ya les aviso. Si los vectores linealmente dependientes son estos que están en la misma línea, ¿cuál se imaginan que van a ser los linealmente independientes? Los que están fuera de... Los que del no están en la rectángulo. misma línea sería, ¿no? Entonces, a ver, mirá, para este dibujito que está acá, B sub 3 y B sub 4 del ejemplo anterior de hoy, ¿cómo son? Lineales. Dependientes. Ah, Linealmente dependientes, bien. ¿Y estos dos rojitos que están en este dibujito de acá? Independientes. independiente. Esos son Inde- independientes. Perfecto, perfecto está ahí, muy bien. Y a ver, un segundito, me faltaba otro. Y estos dos, por ejemplo, estos dos que están acá, ¿cómo son? Independiente. ¿Se acuerdan del grafiquito de esos dos o no? No.
Independientes, profe. Chanán, acá está. Este era el grafiquito que habíamos hecho. B sub 1 y B sub 2. Y acá estaba el B. ¿Sí? ¿Cómo son B sub 1 y B sub 2? Independiente. Independientes. Linealmente independientes. ¿Sí? Y Bien, en R3, perfecto. profe, Y en R3, el único dibujito que hice hasta el momento es este. ¿Sí? pero ¿cómo se sabe si son Es independientes? muy buena tu pregunta y es más difícil de ver. Geométricamente ya no queda tan fácil. Vos me das 3 vectores a mí en R3 y, por ejemplo, no me da la capacidad para visualizarlos y agarrar y contestarte al toque, a diferencia de lo que pasa en el plano. Y es buena la pregunta que haces. Por ejemplo, si ustedes yo lo que no suelo perdonar en un examen, y se lo digo de corazón y es lo que no le perdonaría yo tampoco si estuviese en el práctico, es si me dan un ejemplito que es en el plano, me preguntan si son linealmente independientes o dependientes, esa me parece que es una respuesta fácil. Vos te haces el grafiquito y ya ves. Si no están en la misma línea, y vos decís, no, listo, estos son linealmente independientes. En el plano, perdón, en el espacio, me parece que ya es un poco más difícil y sofisticada la respuesta, porque encima hay que armar un sistemita de ecuaciones que ya son de 3 incógnitas, ¿sí? Un sistemita de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ya no es tan sencillo. Pero acá me parece que todo el mundo tiene que contestar al toque y con seguridad. ¿Sí? ¿Todo en orden hasta ahí? Sí. Bien, bueno, avancemos un poquito. Vamos a lo que sería un poco la parte formal de todo esto, ¿sí? Una de las maneras en las que vamos a decir esto es lo siguiente. En relación al ejemplito recién de generarnos el vector nulo, con este grafiquito que dijimos recién, que uno de ustedes contestó, me dijo al toque, sí, profe, yo acá me puedo generar el vector nulo. ¿Cómo te queda una combinación lineal que te genere el vector nulo? Y te quedaría así, 1 por B sub 1, más, entre paréntesis, menos 1 por B sub 1, por ejemplo. Estos dos que están acá te generan el vector nulo. Uno llegó al vector nulo a través de una combinación numérica, una combinación lineal, donde no todos los escalares que vos ponés acá son 0. ¿Sí? Y ahora les voy a mostrar, vamos a tratar de hacer un ejemplito, donde obligatoriamente nos van a dar que los resultados tienen que ser todos ceros para que se genere el vector nulo. Ahora voy a volver al ejemplo anteriormente. Voy a anotar en principio, para que quede anotada la parte formal, esto. Vamos a decir que son independientes si pasa lo siguiente. Y lo voy a poner en forma simbólica. A ver. 2, vamos a anotar así. En principio, y esta me parece la parte más formal, B sub 1 y B sub 2 hasta B sub n es L de sí y solo sí la combinación lineal que genera el vector nulo miren esto va a ser K sub i por B sub i contiene al menos, ¿sí?, un escalar K sub i que es distinto de 0. Acá sí, fíjense que acá puse la rayita arriba porque esto es el vector nulo y acá estoy poniendo distinto de 0 y este es el escalar 0, ¿sí? Así que son distintos ahí. Vuelvo a repetir. Se dice que el conjunto de vectores B sub 1, B sub 2 hasta B sub n es linealmente dependiente si vos te podés generar una combinación nula de escalares no necesariamente nulos que te generen el vector 0. ¿Sí? Repito, si en la combinación lineal que genera el escalar 0 existe algún escalar distinto de 0, este conjunto de vectores es linealmente dependiente. Y eso es lo que está pasando aquí. Miren. Acá yo me generé una combinación donde, en este caso, los dos son distintos de 0. Con que haya uno solo distinto de 0, estos vectorcitos ya son linealmente dependientes. Por ejemplo, miren aquí. Vamos a poner un ejemplo.
voy a proponer los vectores b sub 1 y b sub 2, ¿sí? Con b sub 1 igual a el 1, 2 y b sub 2 igual al 4, 8, es un conjunto linealmente dependiente. ¿Por qué? Existe una combinación lineal, miren esto, yo voy a anotar b sub 1, 1, 1 por b sub 1. Y acá vamos a anotar menos 4 por b sub 1. Así. Menos 4 por b sub 1 más 1 por b sub 2 ¿cuánto me da? Ayúdenme a hacer esta cuenta. ¿Cuánto sería 4 por b sub 1? Menos Menos 4. 4 por... Sí, por b sub 1, ¿cuánto da? Menos 4. Y después Menos el 4. otro es menos 8. Muy bien. ¿Y cuánto es más 1 por b sub 2? ¿Cuánto queda este? 4, 8. Muy bien. ¿Y la suma de estos dos cuánto te da? 0. O sea, 0 el vector nulo sería. Perfecto, el vector nulo. Muy bien. 0, 0. Entonces acá nosotros hemos logrado hacer, miren esto. Esto que está aquí es el vector nulo. Y acá hemos encontrado, ¿sí?, dos vectores donde existió al menos uno distinto de 0 y nos generó el vector nulo. ¿Bien? Cuando pasa esto, recuerden que esta era la idea, eran linealmente dependientes si eran paralelos, y les pregunto, ¿se dieron cuenta que estos son paralelos? Si vos tenés el b sub 1, acá tenés el 1, 2, por así decirlo. Si marcás el 1, 2, 1 en las X y 2 en las Y, es este vectorcito. Y el 4, 8 hace lo mismo. 1, 2, 3, 4. Acá está el 8. El 1, 2 y el 4, 8. Lo único que haces es dilatar esto hasta que llegas a este otro lugar. Esa sería como la idea. ¿Sí? Como son paralelos, te escucho. Ir multiplicando al valor por el mismo número. O sea, Tenés por exactamente, ejemplo, vos siempre podés 1, 2. encontrar un valorcito para que te genere ese otro. Hola, ¿me escuchás ahí? ¿Yo, profe? Sí, no sé quién me hablaba. Ah, Una forma de decirlo es eso que estabas diciendo ahí. Si vos podés encontrar una manera para multiplicar a uno de esos dos y que te dé el otro, mirá esto. En este caso, para estos dos que están aquí, el más grande era el b sub 2, ¿no es cierto? Esto era lo mismo que anotar así, mirá. 4 por b sub 1, 4 por b sub 1, te genera el b sub 2. Vos agrandás y a este lo multiplicás por 4 y te genera el b sub 2. Esa es una forma de mirarlo. Pero si mirás acá, eso es exactamente lo mismo que si lo pasás a la derecha te queda así. B sub 2 menos 4 por B sub 1. Igual al vector nulo te va a quedar de este lado. Esa es la misma cuenta que hicimos nosotros. Los no, pero escalares nuevamente. yo lo que decía es para la forma de encontrar ambos, o sea, la diferencia es que a uno le tenés que multiplicar solamente el vector 1, en cambio en la ¿cómo es? Independencia, ¿era el otro? Ajá. En la independencia, ¿qué va a pasar? A ver si me Hay decís que bien. multiplicarle a los dos términos. A los dos por el 0, fíjate, mirá lo que vamos a hacer. Vamos a poner un ejemplito. Vamos a poner ya la definición de independencia lineal, ¿sí?
Vamos a anotarlo así. A ver, vamos a ponerlo. Y a ver si lo podemos anotar. Vamos a ponerle acá una rayita. ¿Cómo estamos con la hora, profe? 16:08. Exacto. Bien. Vamos a decir ahora que un cierto conjunto punto suspensivo así, hasta un B sub n es linealmente independiente, este va a ser linealmente independiente, sí y solo sí, la combinación que te genera el vector nulo, esto variando de 1 hasta n, la combinación de los K sub 1 por los K sub i, perdón, por los B sub i, esta combinación que te genera el vector nulo, te da lo siguiente. Te da que K sub i es igual a 0 para todo i, variando desde el 1 hasta el n. Todos son 0. Y vamos a poner un ejemplito. Vamos a poner un ejemplito. Y vamos a utilizar una cuenta que ya hicimos. Vamos a utilizar, ya les muestro, estos que están acá. Les pregunto a ustedes. Ya vuelvo a la página anterior, pero les pregunto, ¿se acuerdan del ejemplito de hoy? El 1,4 y el 1,8. ¿Esos eran paralelos o no? Sí. ¿Sí? ¿Estás seguro? Mirá el dibujito, ¿verdad? No, me parece. No, no eran. No. No, no eran. Acá está el B sub 1 y acá está el B sub 2. Entonces les pregunto, ¿B sub 1 y B sub 2 son linealmente independientes? ¿Sí o no? ¿De Sí. acuerdo a la definición que dimos recién? Sí. Tendríamos que contestar que sí, que son linealmente independientes. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a sacar las cuentas con la definición anterior. Vamos a poner este ejemplito. Este que está acá le vamos a poner acá de título ejemplo, para los que después hagan captura de pantalla. Entonces miren, anoto acá. Ya que la tenemos clara, la parte geométrica por lo menos. ¿Qué sería? Anoto el conjuntito. B sub 1, B sub 2, con... A ver quiénes eran B sub 1 en el ejemplito anterior. ¿Cuáles eran? Eran 1, 4. 1,8. Y 1, 8, muchas gracias. Este conjunto, B sub 1, B sub 2, con B sub 1 igual a 1, 4 y el B sub 2 igual al 1, 8, es linealmente como no son paralelos, vamos a decir que es linealmente Independiente. 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 ¿Sí? Y ahora tendríamos que explicar por qué. En efecto, ¿sí? A ver, recuerden que cuando yo digo en efecto es porque se viene la explicación, ¿no es cierto? Es lo mismo que decir por qué, o dado que. Y a ver, propongamos estos escalares, ¿sí? Propongamos alfa, ¿sí? Por B sub 1, perdón, le veníamos llamando K sub 1 por B sub 1. Anoto, K sub 1 por B sub 1 más K sub 2 por B sub 2, igualémoslo al vector nulo y vemos que necesariamente para que esto pase, estos dos van a tener que ser 0. Si nosotros llegamos a que K sub 1 y que K sub 2 tienen que ser 0 para que esto pase, acabamos de probar que son linealmente independientes. De hecho, es lo que dice la definición que vimos recién. Para que un conjunto de vectores sea linealmente independientes, la única combinación lineal que te termina generando el vector nulo tiene esta particularidad. Todos sus escalares son 0. Desde un punto de vista geométrico tenemos una estrategia más fácil. Si estamos en el plano, ¿qué vamos a decir? Son linealmente independientes con... Sí, ¿qué cosa? Sí,
Si no son paralelos. Muy bien, muy bien. Bueno, anoto esta cuenta, ¿sí? Ayúdenme por favor ustedes con los pasos, así nadie se duerme. Anoto. Primer paso. K sub 1 multiplica ¿a quién? A 1, Eso 4. uno. Al 1 o 4. Bien. Más. K sub 2 multiplica ¿a quién? 1, 8. Y esto lo tengo que igualar ¿a quién? A 0, A, 0. B. A 0, 0. Perfecto. Profe, ¿por qué le hizo una flechita arriba del K sub 2? Porque está mal. Por eso nomás. Esa sería la explicación racional. Y porque tengo horas sin dormir. Y porque cortaron la luz a las 2 de la mañana y me levanté a las 6. Y ahí la voy llevando. Ayúdenme. ¿Cómo sigo? Ahí sería Capo, K sub 1, K sub K sub 1 va a quedar. K sub 1, punto y coma. 4 2K sub 2. 4 cápsula 1. Ah, no, 4 4 K sub 1. 2. Sí. K sub 1 me está faltando todavía. Más. Abro paréntesis. El otro vector, ¿quién sería? K sub 2. K sub 2 K sub 2. por 8 K sub 2. Perfecto. Y esto igualado al 0, 0. Falta. ¿Seguimos? Vamos que ya terminamos con el ejemplo. ¿Y ahí cómo hacemos la suma de esto? K sub Recuerden que para sumar dos vectores se sumaba componente a componente. ¿Quién sería? La primera componente con la primera del otro, la segunda componente del primero con la segunda componente del segundo vector. ¿Qué anoto? K sub 1 más K sub 2. K sub 1 más K sub 2. ¿Sí? Punto y coma. La otra componente, ¿quién va a ser? 4K sub 4 1. cápsula 1 más 8 más cápsula 8 2. K sub 2. Perfecto. Todo esto igualado al vector nulo, que es el 0, 0. Y aquí por igualdad de vectores, ¿sí? Ya podemos anotar entonces. ¿Qué cosa? ¿Cómo sigue todo esto? Para que dos vectores sean iguales, estos son dos vectores, ¿sí? Deben ser iguales componente a componente. Componente a componente. ¿Y entonces qué puedo anotar acá? La primera componente de este es igual a la primera componente de este. ¿Qué anoto? K sub 1 más K sub 2 es igual a 0. 0. Recuerden que ahora ya son numeritos, ¿sí? Y esta segunda parte, ¿cómo sería? 4 K sub 1. 4K sub 1 más 8K sub 2 igual a 0. Perfecto. Y como estas dos cosas se tienen que cumplir simultáneamente, se nos ha generado un sistema de ecuaciones, que son los que están aquí. ¿Bien? Y acá les propongo que lo solucionen de la forma que más cómodo le quede. Para variar un poco de la explicación de recién, les comento lo siguiente. Cuando vos tenés sistemas de ecuaciones, las ecuaciones siempre van a permanecer invariantes si vos haces las mismas operaciones a ambos miembros. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre acá dividir por 4 ambos miembros. Voy a anotar acá la flechita. Si yo divido por 4 miembro a miembro, ahora me genera este sistemita que tal vez está más fácil todavía. Me quedó K sub 1, acá esto no les va a gustar nada. Después acá, ¿qué queda? Si yo dividí por 4 ambos miembros acá, ¿cuánto me quedó acá? K sub 1. 1 K sub 1. Y al de aquí, 2K sub K 2. sub 2. 2K sub 2. Y 0 dividido 4, ¿cuánto queda? 0. Perfecto. Bien. Entonces miren esto. Ahora yo tengo que relacionar estas dos ecuaciones. ¿Sí? Una forma que uno puede hacer es, por ejemplo, estoy combinando acá formas de resolver esto, pero simplemente para hacer un poco más rica ya la situación y no hacer la misma estrategia de hoy, que fue simplemente reemplazar de una a la otra. Uno puede aquí, por ejemplo, restar estas dos ecuaciones. ¿Sí? Supónganse que a este le llamo 1 y que a este le llamo 2. Voy a hacer 1 menos 2. ¿Cuánto queda a mano izquierda de todo esto? Si yo estoy restando. Voy a escribir acá, restando. 1 menos 2, ¿cuánto queda? Y le va a quedar 0 K sub 1, digamos.
0 K sub 1, ¿no es cierto? Si hago esto menos esto, me va a quedar 0 aquí, y acá, K sub 2 menos 2K sub 2, ¿cuánto queda? Menos 1. ¿Menos qué? Menos 1. ¿Menos 1? ¿Qué cosa? Ah, menos 1K sub 2. Menos 1K sub 2, entonces acá me queda menos 1K sub 2, y 0 menos 0, ¿cuánto queda? 0. 0. Entonces, el opuesto de K sub 2 vale 0, o sea que ¿cuánto vale K sub 2? ¿Cómo? 0. K sub 2 debe Ese valer 0. menos K sub 2 es igual a 0. ¿Sí? Si lo quieren mirar algebraicamente, piénsenlo así. Acá está el menos 1 multiplicando al K sub 2. Si vos este menos 1 que está multiplicando lo pasás dividiendo al 0, ¿cuánto te queda? 0 dividido menos 1. Y ese resultado te queda 0. Entonces K sub 2, ¿cuánto vale? 0. 0. 0, perfecto. Y acá, volvamos a la primera parte. Ahora ya sabemos que K sub 2 es igual a 0. Si K sub 2 es igual a 0, ¿cuánto queda acá? Que K sub 1 es igual a ¿quién? A 0 menos 0. A 0. Si acá le pones un 0, el K sub 1 te queda igual a 0. 0. Ahí está, gente. Los dos escalares son 0. Por eso ese conjunto es linealmente independiente. La única forma que tenés para generarte el vector nulo, ¿sí?, es que ambos sean 0. Por más de que haya parecido una cosa media rebuscada, vuelvo a repetir, gente. Miren esto, no es un ejemplo sonso el de que les había puesto hoy de la pelotita. Vos tenés una pelotita acá, ¿sí? Si vos tenés una pelotita acá y la empujás en una dirección y en otra, sí o sí vos hacés que la pelotita se mueva. Siempre y cuando vos estés aplicando una fuerza, esa pelotita se va a mover. La única forma de que esa pelotita no se mueva es si vos tenés la posibilidad de, por ejemplo, que los vectores estén en direcciones opuestas. Es la única forma de que no se muevan. Y es como esos concursos de cuando estiran la soga. Para que la soga quede en el medio, la única forma es que estos sean vectores opuestos, ¿sí? Siempre hay que agarrar y tratar de pensarlo. Ustedes tratan de buscar alguna estrategia, lo que fuera, como para lograr pensarlo ahí. Ali, ¿cómo estamos? Ya terminó mi tiempo, ¿no? Sí. Son las No, todavía no. Son 4 y 21, profe. Y 21, bien. Bueno, a ver, ¿qué más puedo comentar? Me parece que se los expliqué como de la forma más fácil posible a lo de las combinaciones, pero me quedan temas. Bueno, lo que estuvimos haciendo es parte de lo que se conoce como el procedimiento, ¿no? Que van a hacer algún ejercicio más. Y lo que sí me gustaría es lograr, empiezo a explicar algo de generadores y de base, Ali y Gaby, si me permiten. ¿Puede mover un Cachitito, aunque poquito sea. la hoja, profe? Para Sí. sacarle captura. Sí, discúlpame. La parte de arriba, no sé si habías alcanzado a notar, no sé si vas a poder capturar todo ahí de golpe o no. Un poco a la derecha. Bancame un toque que voy a doblar esto ahí. Ahí, ¿cómo estás? Se ve borroso. Está un poquito desenfocado. Sí, Ah, pero es porque está mi mano. ¿Y ahí? sigue viéndose borroso. Un poco más a la Ahí, derecha, Sí, un profe. poco. ahí se está enfocando, ahí un poco. Ahí. Ahí, Pero ahí, qué raro ahí, porque... ¿Listo? ¿Listo? Perfecto. Bueno, me alegro. Gente, Samuel, anoto entonces... Sí, te escucho, Gaby. ¿llegás a hablar de la canónica? ¿Te da el tiempito? Y espero, en verdad me da el tiempo si ustedes me dejan, no es que yo quiero cortar, es simplemente lo que pasa es que vos tenés que hacerte la otra reunión nomás, ese es el problema. Sí, No están todos juntos en este grupo. Es el único tema nomás. Bueno, en principio, vamos a llamar sistema de generadores, ¿sí? Sistema de generadores, a un cierto conjunto que te permite expresar a cualquier otro vector como combinación lineal de ellos. A ver. Este conjuntito que está aquí, desde B sub 1 hasta B sub 2,
Se me ocurre hacer lo siguiente, Gaby, si les pedís a los que no están en clase teórica, que no sé por qué razón no lo estarían, que te esperen, y a los tuyos que están acá, ya saben que estás acá. Dale, perfecto. Si querés ir poniéndolo, anoto entonces. Estos que están acá, ¿sí?, es un conjunto de generadores, ¿sí? Si todo este conjunto es un conjunto generador de un cierto conjunto V, de un conjunto V, vamos a poner así una doble rayita, de vectores, que en algunos lugares a veces mencionamos como espacio vectorial, ¿sí? Si todo vector de V, de este conjunto V mayúscula grandota, se puede expresar, como combinación lineal de el conjunto V sub 1, V sub 2, punto suspensivo, hasta V sub n. Hablando en castellano, ¿sí? Hablando en castellano, si vos, por ejemplo, estás en R2, cualquier conjunto que, por ejemplo, tenga al menos dos vectores linealmente independientes, es un sistema de generador. De hecho, yo puedo poner más vectores. Por ejemplo, estos que están aquí, V sub 1, V sub 2, V sub 3, este conjuntito de aquí sería un conjunto de generadores. ¿Por qué les digo esto? Porque cualquiera sea el vector que ustedes me propongan, que lo pongo aquí en rojo, cualquiera sea el vector que ustedes me propongan dentro de R2, estos que están aquí seguro lo pueden expresar como combinación lineal. De hecho, eso nosotros ya lo sabemos porque lo único que necesitamos para esa situación es que no sean todos paralelos, ¿sí? Vos podés tener un conjunto que tenga muchos vectores y no sean un sistema de generador, que es el caso de que estén todos en la misma línea. Si estuviesen todos estos tres que están en azul, V sub 1 y V sub 2 y V sub 3, estuviesen todos en la misma línea, serían nada más que un sistemita de generador, pero de esa línea que está ahí, no te podrían generar ninguno que esté ahí afuera. ¿Sí? Y acá viene la idea interesante de todo esto, que es, vos podés tener sistemas de generadores que tengan muchos elementos, ¿sí? Vos podés tener sistemas de generadores que tengan muchos elementos. En este caso hay 3. Vos le podés poner más si querés. Podrías tener así un V sub 4, etc. Podrías exagerar la cantidad de elementos que tiene un sistema de generador. Pero hay una de todas esas situaciones que nos va a interesar. Y acá tiro la pregunta, esto es una bomba, a ver quién me contesta. ¿Cuánto es la mínima cantidad de vectores que necesito para generarme todo R2 que está acá? ¿Cuánto es la mínima cantidad de vectores que necesito para generarme todo R2? Infinito. 2. Perdón, 1. Repito, si fuese infinito seguro me genero a todos, como combinación. Puede ser Si 2 fuese porque solo- si sumo 2 vectores, Ay, no sé. Es que está bien lo que estás pensando. Necesitas como mínimo, un segundo por favor, necesitas como mínimo 2. Bien podría pasar que los 2 que uno tome estén en la misma línea, pero si no están en la misma línea, seguro me puedo generar todo R2. ¿Sí? Entonces, acá viene la idea de lo que se va a conocer como base. Base es igual a sistema generador más LI. O sea que necesito tener un conjunto que sea sistema de generador y que sean linealmente independientes para obtener lo que se conoce como base. Una base va a ser un conjunto de vectores que es sistema de generador, que es lo que acabamos de decir recién, más linealmente independiente. Eso es lo que necesito. En R2
base siempre va a tener como máximo 2 vectores, y como mínimo también. Una base sí o sí tiene 2 vectores. En R2, una base tiene 2 vectores. Existen infinitas bases para R2 y para R3 también. Les pregunto a ustedes, en R3, una base, ¿cuántos vectores va a tener? 3. 3 vectores, perfecto. Nuevamente, repito, existen infinitas bases para R2, existen infinitas bases para R3. Pero de esas bases nos van a interesar bien 2. Base que se van a conocer como canónicas. Base canónica de R2 va a estar conformada por este conjuntito. Tiene el vector 1, 0 y el vector 0, 1. Y en R3, base canónica de R3 va a ser igual a estos 3 vectores, el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Y ahí está. Esas son las que vamos a necesitar para nuestro desarrollo. ¿Por qué se conocen así? Porque con estas bases vos te podés generar el vectorcito que quieras de una manera muy fácil. Por ejemplo, tiro este ejemplo y me retiro. Si yo quiero el vector 3, 7, no importa que sea así un vector súper complicado y que yo no tenga ni idea de cómo se anota, ¿cuáles serán los escalares que me generan este vector? Bueno, si tu base es la canónica, acá si tu base es así, miren, la 1, 0 y la 0, 1, ¿cuánto tiene que valer el escalar K sub 1 para que en esta cuenta me termine dando 3? Si alguien se da cuenta de eso, 3. ganamos. Muy bien. Porque te queda 3 por 1 y después te va a quedar el más 0, te queda el 3. ¿Y cuánto tengo que poner acá el K sub 2 para que te quede el 7? 7. 7. Muy bien, gente, por eso se llaman canónicas, porque vos haciendo eso, hagan captura ahora de esto, teniendo las bases canónicas no tenés que hacer ninguna cuenta para encontrar estos escalares que hoy nos matamos haciendo sistemas de ecuaciones, etc. Si las bases son las canónicas, las componentes y los escalares son iguales. Componente y coordenadas coinciden. Esa es la idea de las bases canónicas. Gente, les tengo que pedir disculpas, estamos recontra atrasados y me parece que es por culpa mía. No sé ya cómo explicarlo por ahí. La página puede correr un poco para... Sí, la puedo correr. Ahí estoy. Esta partecita ya estaba, disculpa. Sí. Sí, Esta pero partecita igual ya no estaba. Bueno, profe Alicia, profe Gaby, vuelvo vencido a la casita de mis viejos, dice el tango. Me siento mal porque estamos medio atrasados, bastante atrasados de hecho. Bueno, no les robo más tiempo, después nos ponemos en contacto porque vamos a tener que generar al menos una clase extra, si no son 2. Porque estamos atrasados y yo quiero seguir explicando a esta velocidad y no acelerarme. Bueno, estimado equipo, si ya hicieron captura, doy vuelta a la cámara,